Hola amigos y colegas, bienvenidos a nuestro canal El ABC del Z, un canal que está 100% a su servicio, y para recibir más contenido no olvides de suscribirte y dejarnos tu comentario aquí abajo sobre qué otro tema te gustaría que toquemos en un próximo video. Ahora sí, empecemos. ¿Con qué tipo de corriente y polaridad soldar un electrodo? Primeramente debemos saber qué tipos de corriente hay, y también debemos saber que todas las máquinas pueden trabajar con corriente alterna o corriente continua. Bueno, la corriente alterna. En la corriente alterna no se distinguen las polaridades de trabajo, debido a que se alternan simultáneamente por ambos cables o polos. Bueno amigos, en este tipo de corriente no vamos a tener mucho problema. En la corriente continua, o DC o CC, lo vamos a ver en algunos manuales. En este caso, esta corriente sí trabaja con dos polaridades, polaridad directa o polaridad inversa. La polaridad directa es cuando el cable del portaelectrodo lo conectamos al polo negativo de la máquina. Y la polaridad inversa es cuando lo colocamos el cable del portaelectrodo al lado positivo. Ahora veremos las características y en qué nos ayuda cada polaridad. Polaridad directa o DC- o CC-. Aporta más calor al material base y los electrones circulan desde el electrodo hacia la pieza. Algunos de los beneficios que tenemos cuando trabajamos con esta polaridad es que nos produce menores deformaciones en la pieza y los cordones son más estrechos. Ahora veamos la polaridad inversa, o DC más o CC más. Aporta más calor al electrodo. Los electrones circulan desde la pieza hacia el electrodo y por ende el electrodo alcanza mayor temperatura que la pieza. Los beneficios de trabajar con esta polaridad es que conseguimos una mayor penetración al soldar con electrodos básicos y a la vez también que tenemos más estabilidad de arco. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a simular aquí que vamos a trabajar con un electrodo 6011 y pues para eso la letra E significa que estamos trabajando con un electrodo para soldadura eléctrica manual, y las dos X, que representarían al 60, nos indican que esa sería la resistencia mínima a la tracción. En este caso sería 60.000 libras por pulgadas cuadradas. La Y es el indicador de la posición para las cuales está diseñada el electrodo. Es decir, como hemos elegido un 6011, entonces el número sería el 1, por lo tanto este electrodo está diseñado para trabajar en toda posición. Si es que sería el número 2, entonces estaría diseñado para trabajar en posición plana y en horizontal. Y si es que veríamos el número 4, sería en plano y vertical descendente. Seguido de eso, vemos la Z, que en este caso, como estamos tomando de ejemplo el 6011, sería otro 1. Entonces, la Z nos va a indicar justamente lo que necesitamos saber: el tipo de corriente eléctrica, la polaridad con la que mejor trabaja el electrodo y también el tipo de revestimiento. Lo que viene después del guión, que en este caso vemos el número 1, es opcional, no va a aparecer en todos los electrodos, y pues eso nos va a indicar los requisitos de impacto mejorados a los cuales es sometido. Ahora vamos a visualizar un cuadro que nos va a ayudar a entender mucho mejor este tema. En este cuadro podemos ver en cada columna el último dígito, el tipo de corriente y polaridad que vamos a usar con cada electrodo, el tipo de revestimiento que tiene cada electrodo, la intensidad de arco que nos va a generar cada electrodo y la penetración. Entonces, tomemos de ejemplo primero el electrodo 6011, que es el que hemos visto. Su último dígito sería el número 1. Entonces nos dice que el tipo de corriente sería AC y CC, es decir, con las dos. Pero en el caso de que trabajemos con CC, es decir, corriente continua, vamos a trabajar con el signo positivo, es decir, corriente continua, polaridad inversa, porque vemos el signo más. Nos dice que el tipo de revestimiento de este electrodo va a ser orgánico, la intensidad de arco es un arco muy energético y la penetración va a ser profunda. Si es que nuestro último dígito fuera el número 4, entonces también nos dice que podemos trabajar con ambos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. Y pues a su misma vez nos dice que tenemos que trabajar con corriente continua y polaridad inversa. El tipo de revestimiento sería el rutilo
La intensidad de arco sería un arco suave y la penetración sería una penetración ligera. Si es que nuestro último dígito fuera el número 3, por ejemplo, entonces también lo trabajaríamos con ambos tipos de corriente. Pero nos dice que en la corriente continua podemos trabajar con ambos tipos de polaridades, polaridad directa y polaridad inversa. El tipo de revestimiento es de rutilo también, la intensidad de arco también es suave y la penetración es ligera. Es decir que este electrodo puede trabajar con ambos tipos de corriente y a la vez con ambas polaridades. Ahora veamos un electrodo que también es muy común, que lo usamos, que sería el 7018, por ende su último dígito sería el número 8, entonces nos dice que este electrodo lo tenemos que usar también con ambos tipos de corriente, pero si es que lo vamos a usar con corriente continua, tendríamos que usarlo en polaridad inversa, porque vemos el signo más. Este es un electrodo de bajo hidrógeno, la intensidad de arco es un arco medio y la penetración también es media. Eso sería para los electrodos para aceros al carbono. Ahora veamos electrodos para aceros inoxidables. Veamos el ejemplo. La E nos indica que es un electrodo para soldadura por arco. Los tres primeros dígitos, estas 3X que están de color azul, nos indican que es la numeración que se corresponde a la clase IC de acero inoxidable. El número que le sigue, la Y, nos indica en qué posición podemos utilizar el electrodo. Y el último dígito, la Z, nos indica el tipo de revestimiento, la clase de corriente y la polaridad que vamos a usar. En este caso de los aceros inoxidables, como último dígito, no vamos a tener del 0 al 8 como lo hemos visto anteriormente, sino que vamos a tener el número 5 o el número 6. Y justamente para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo más detallado ahora. Vamos a tomar como ejemplo el electrodo E30816. La E, como bien lo hemos visto, nos indicaría que es un electrodo para soldadura por arco. El 308 nos indica que es un electrodo rutílico básico para inoxidables austeníticos. El 1 nos indica que se puede soldar en toda posición. Y el número 6 nos indica que su revestimiento es de titanio, es decir, que lo podemos soldar con ambos tipos de corriente, AC o CC, corriente alterna o corriente continua. Pero si es que vamos a soldar con corriente continua, tenemos que usar polaridad inversa, es decir, CC+. Bueno amigos, si recuerden que si usamos el tipo de corriente y polaridad correcto para el electrodo que vamos a trabajar, esto nos va a ayudar mucho al momento de que soldemos, ya sea en nuestro acabado y también en la fusión de los materiales. Bueno amigos, no se olviden de comentarnos aquí abajo qué les pareció y sobre todo cuáles fueron los resultados después de tener estos conceptos ya y aplicarlos en el trabajo. Gracias.